Hola, hola, ¿cómo están? Sean cordialmente bienvenidos a este podcast. ¿Cómo han iniciado este año? Excelente inicio de semana. ¿Qué creyeron? ¿Que no iba a haber podcast para este mes? Por supuesto que sí. Este podcast está especialmente dedicado para cada uno de ustedes, ya lo saben. Ya está finalizando el primer mes de este año 2023 tan pronto. Y espero hayan tenido un excelente mes, excelente inicio de año. Y quiero decirles que ahora sí, ya estuvo bien de tantos pretextos que justifiquen del por qué no son felices, sus metas, sus propósitos, por qué no obtienen los resultados que quieren. Y desafortunadamente muchos de nosotros nos justificamos en dos ideas desacertadas, que es el tener y el ser. Cuando tenga mucho dinero voy a ser más feliz. Cuando tenga un buen carro voy a ser más próspero. Cuando tenga yo tal profesión voy a ser mejor persona. Por supuesto que no, son ideas totalmente equivocadas. El tener y el ser, que desafortunadamente lo conceptualizamos o lo enfocamos de manera errónea. Cuando tenga tal o cual cosa voy a ser mejor ser humano. Al carajo, por supuesto que no debe ser de esa forma y no debemos de pensar de esa manera. No se compren viejos puntos de vista. Cada día, cada semana, cada mes, cada año deberían de reír, de gritar, de llorar, de bailar, de cantar, de extrañar, también se vale. Experimentar y sobre todo enamorarse de la vida. Debes decirte, hoy cierro ciclos y comienzo un nuevo año con 365 días llenos de oportunidades, porque un nuevo año implica nuevos sentimientos, nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Y si no han tenido buenas experiencias con las personas que los rodean, con sus seres queridos, con sus amistades, pues rompan el puto ciclo. Si no tuvieron buenos amigos, sean uno. Si no han tenido buenas parejas, sean una. Si no han tenido buenos padres, buenos hermanos, sean uno. Este mundo, yo lo sé, está lleno de gente que va transitando por la vida siendo un asco. Ya lo dije y es verdad, pero rompan el puto ciclo, sean su revolución para mejorar, por supuesto. Hay que aplaudirse a uno mismo porque hay sacrificios que muchos no entienden desafortunadamente. Vivimos en un mundo donde la forma de vestir se valora más que la de pensar, pero no por ello debemos agachar la cabeza, por supuesto que no. Yo sé que pudieron salir adelante con el año anterior, pudieron contra un año difícil, pudieron levantarse y seguir adelante cada vez que se cayeron, pudieron salir con los problemas y los contratiempos, pudieron con ese año que pasó y estoy seguro que podrán con este año. No se detengan si hay dificultades por aquello que quieren lograr alcanzar. No se detengan hasta que estén jodidamente orgullosos de ustedes mismos. Bueno, este es el inicio de este podcast. Bienvenidos a cada uno de ustedes en una forma diferente de aprender. Inicio. Acompáñenme. Considerando que es inicio de año y que en ocasiones nos agobia la inseguridad, la indecisión, el miedo de hacer o no hacer algo, voy a retomar una frase sumamente importantísima de un hombre que fue filósofo, matemático, activista, llamado Bertrand Arthur Williams. Es una frase sumamente importante y que deberíamos de aplicarla en nuestra vida. Señala lo siguiente, pongan atención. Conquistar el miedo es el comienzo de la riqueza. El ser humano, desde que tiene conciencia de tal, ha tenido una serie de sentimientos innatos y uno de ellos, y quizás sea una de las características principales para la supervivencia, es el miedo. Cuando se refleja el miedo en nuestra persona, primero lo que pasa en nuestros sentidos es que captan el foco de peligro, pasando a ser interpretado por el cerebro, y de ahí pasa a la acción a un sistema límbico. Este se encarga de regular las emociones de la lucha, la huida y ante todo la conservación del individuo propiamente. Además de todo esto, también se encarga de la constante revisión de la información dada por los sentidos, incluso cuando dormimos, para poder alertarnos en caso de peligro. Cuando esto ocurre, se activa una amígdala que se encarga de desencadenar todo el sistema del miedo y entonces nuestro cuerpo pasa a sufrir las siguientes reacciones. Aumenta la presión arterial,
aumenta la velocidad del metabolismo, aumenta la glucosa en la sangre, la detención de las funciones no esenciales, aumento de la adrenalina, por supuesto, el aumento de la tensión muscular y finalmente la apertura de los ojos y la dilatación de las pupilas. El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar. Hasta cierto punto es bueno y nuestro organismo la interpreta como una situación de defensa ante peligros. Si tenemos que definir al miedo, lo tenemos que definir en dos sentidos. El primero, como aquella sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. O también definida como aquel sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Pero hoy quiero enfocarme al miedo como aquella emoción o sentimiento que nos agobia y que nos controla por todo aquello que nos atemoriza, que nos imposibilita lograr hacer las cosas, a lograr aquellas metas que pretendemos alcanzar. Hoy me enfocaré en aquel miedo que nos limita a accionar en la vida, que nos imposibilita a manifestarnos correctamente y de alguna manera nos bloquea en realizar desafíos, en lograr metas y en lograr propósitos en nuestra vida. Pero una vez que logres conquistar el miedo, es el comienzo de la riqueza, de la grandeza, se los aseguro. Y por supuesto, tengo en claro que se puede ganar o perder en esta vida. Pero ¿saben una cosa sobre el miedo? Lo peor del miedo es que te derrota antes de luchar. Grave error, porque el miedo no evita la muerte, el miedo evita que vivas tu vida. No hay nada que te robe más energía que el miedo. Yo sé que alguien de las personas que me escuchan podría argumentarme que el miedo hasta cierto punto es algo positivo como elemento de supervivencia. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo. Pero hoy me enfoco en aquel miedo que se manifiesta en nuestra vida, en donde se pierde más por miedo que por intentar. En lograr algo que anhelamos. Lo que pretendemos decirles es que solo debemos imaginar lo sorprendente que puede ser arriesgarse y que todo salga bien. Desgraciadamente lo que tenemos nos controla y ese miedo no está afuera en la vida, en el exterior, sino en nuestra mente. Es necesario analizar y sopesar al miedo, porque quizás no tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo a lo que hay en ella. No tienes miedo a las alturas, tienes miedo a caer. No tienes miedo hacia la gente que te rodea, tienes miedo al rechazo. No tienes miedo al amor, tienes miedo a no ser amado. No tienes miedo a dejar ir, tienes miedo a aceptar la realidad de que ya se fue. No tienes miedo a intentarlo otra vez, tienes miedo a ser lastimado por la misma razón otra vez. El tamaño de los monstruos dependerán del miedo que tengas. Desafortunadamente, el miedo es un autosabotaje para lograr nuestras metas. Lamentablemente, el miedo es la más grande discapacidad de las personas. Declárenle la guerra al miedo. Ya has tenido suficiente, ya me has frenado demasiadas ocasiones y no estoy dispuesto a aguantar esta situación ni un minuto más. Díganle al miedo, he conocido a otros muchos más interesantes que tú, que se llama confianza, ilusión y esperanza. Díganle, tengo que decirte que lo nuestro se acabó. Y si el miedo te puta a matar, vamos carajo, dispara. Esta vida se come a los cobardes. Y no puedes ser solo un espectador de la vida. Ya se los he dicho anteriormente, debemos de retar al miedo. Yo sé que es una de las emociones más difíciles de manejar, porque el dolor lo lloras, la rabia la gritas, pero el miedo se inserta silenciosamente en tu corazón. Pero ¿saben una cosa? Yo todo el tiempo tomo riesgos y a veces la gente que me conoce siempre me dice, oye Iván, ¿por qué tomas el camino más riesgoso, el más difícil, el que más asusta a los demás? Pues mi contestación es simple y les digo lo siguiente, porque es el camino que me deja mayores aprendizajes. Inténtenlo y verán. Obliguen a decirle a su persona que tus sueños siempre serán más grandes que tus miedos, porque la aventura de vivir comienza con la osadía de soñar y hacer realidad tus propósitos. Lo único que conseguirán teniendo miedo es lamentarse mañana de lo que no has sabido valorar hoy. Eviten llegar a viejos y cargar con el peso del ¿qué hubiera pasado si hubiera vencido el miedo? Señala Will Smith. El miedo no es real, es un producto de los pensamientos que creas. Por supuesto que el peligro es real, pero el miedo es una opción. Y desafortunadamente, el fracaso duele, pero el miedo arde toda la pinche vida, ¿eh? Hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo, porque el miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías alcanzar a ser. Y recuerden esto, nunca lo olviden, cada nuevo nivel de tu vida exigirá
una mejor versión de ti mismo. No le permitas al miedo alojarse en cualquier forma, un lugar de residencia en tu interior, en tu cuerpo. Deben de comprometerse a dejar de dar excusas y hacer que las cosas pasen. El miedo solo se quita enfrentándolo. Y si sientes miedo, créanme, es el camino correcto. Porque del otro lado del miedo está la vida. Conquistar el miedo es el comienzo de la riqueza, de la grandeza. El secreto es tener siempre más huevos que miedo. He llegado a la parte final de este podcast, una forma diferente de aprender. Ustedes ya me conocen, director y conductor creativo de este proyecto digital, Iván Vázquez Vázquez. Cuídense mucho, por favor, y recuerden, el miedo no es una opción para ustedes. Nos escuchamos en el próximo podcast. Saludos. Bye.